Nuevamente les saludo desde el corazón literario de Colombia durante estos 17 días de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Estamos transmitiendo desde el pabellón 6, el stand 1314A de Intermedio, la casa editorial El Tiempo. Y nos encontramos a las 2 de la tarde, la franja que tenemos todos los días con lo más top de la feria. Y hoy les traigo un tema súper importante, un tema que es necesario sobre todo para las personas que nos dedicamos a escribir y que muchas veces tenemos ese temor de lanzarnos al agua y decir, oiga, yo necesito que mis escritos sean vistos, yo quiero que sean vistos, pero ustedes saben que siempre dependemos de un editorial y el editorial pues toca hacerle como 4 o 5 filtros, si les gusta el texto, si les gusta la forma como uno está escribiendo, si le aprueban además lo que uno dice, esto no es negociable, quiero que quede de tal manera, quiero que quede en este formato, este es mi estilo literario, pero a las editoriales muchas veces no les gusta y entonces es cuando viene la mano de un segundo y tercer editor y el texto que uno ha concebido originalmente pues termina ahí como con varios cambios que a la final cuando la gente ve los libros publicados pues obviamente siente esa satisfacción, pero muchas veces queda como con una deudita adicional porque el libro no queda tal cual uno lo ha elaborado. Y entonces, qué mejor que uno mismo aprender a autoeditar, pero sobre todo autopublicar sus libros, y de eso es lo que les voy a hablar, pero quiero saber si tenemos cámara allá afuera en la Plaza de Banderas, porque hoy es el 4º día de feria, y la afluencia de público está increíble. Hoy vienen todos los colegios, ha sido maravilloso recibir a los niños en horas de la mañana, pero también a los jóvenes que están visitando el pabellón infantil, el pabellón juvenil, pero también los he visto muy interesados en todo el tipo de literatura y ese es el quiz del asunto aquí en la Feria del Libro. Que ustedes se enamoren de los libros nuevamente, que se enamoren de la literatura, que se enamoren de volver a leer. Y también vamos a hablar un poquito de esto ahora con mis dos invitados. Uno de ellos es mentor. O sea, les puede enseñar cómo, primero, lanzarse al agua y segundo, acercarse un poco a eso de yo soy capaz de poder editar mis propios textos, mis propios libros. Y él es Marcel Verán. Acá estoy además con su libro, Conviértete en Speaker. Y más allá de lo que puedan encontrar en el libro, yo creo que también es la forma en cómo él se ha acercado a muchas personas que gracias a lo que les ha entregado, pues también se han convertido en, no sé si el término es autoeditores o personas que pueden generar sus propios textos y que independientemente de la profesión que tengan, pues se están lanzando al agua a dar a conocer sus textos. Y la otra persona, precisamente es una persona que encontró, fíjense ustedes que no tiene que ver mucho con el mundo de la literatura, pero ahora sí ya está metida de lleno porque ella es conferencista, pero además es líder de organizaciones farmacéuticas y se convirtió también en editora, que es Suani Orrego Carvajal. A los dos, bienvenidos. Gracias, Ginette. Bueno, yo quiero empezar aquí con usted, maestro. Yo estaba diciendo eso, de uno tiene como esas ganas de escribir, se lanza al agua a escribir sobre cualquier tema, el tema que uno crea que tiene conexión con uno, pero viene el miedo de ahora a quién le muestro este texto, me arriesgo a ir a una editorial, se lo muestro a una editorial grande, a una editorial pequeña, ¿cómo hago para que eso vea la luz? Y resulta que muchas veces, yo diría que el 80% de las personas que buscan editoriales tienen un no por respuesta. ¿Cómo hace uno para uno decir, no necesito una respuesta, sino necesito las ganas para publicar? Bueno, primero que todo, conectarse con lo que significa un libro y cómo puede impactar en su vida. Porque el miedo a escribir, que es el síndrome del impostor, que también tiene que ver con el miedo a hablar en público, es lo más grande que existe. Y lamentablemente tú no te puedes imaginar personas con una vida increíble, con una gran cantidad de logros que no se animan a escribir, teniendo tanto por compartir. Pero a lo que quiero llegar es que se trata de que piensen en la oportunidad. Un libro es como una llave maestra. Puede abrir una oportunidad tanto para el autor como para el mundo. Lamentablemente el mundo se pierde muchísimo cuando las personas no comparten su historia. Entonces se trata de que primero se la crean y tomen la decisión de hacerlo. Una vez que dan ese primer paso, lo demás es mucho, mucho más sencillo. Pero tienen que primero decidir hacerlo. Marcel, usted es un maestro precisamente en enseñarle a la gente a eso, a que hablen, a que se conviertan en speakers, a que puedan compartir el mensaje.
Y una cosa es hablar en público y otra cosa es publicar. Una cosa es hablar y otra cosa es escribir. Pero más allá de eso, ¿usted sí cree que todas las personas tienen una historia por contar? Todos tenemos una historia por contar y siempre hay una persona que se va a beneficiar o va a aprender de nuestra historia. Y solamente con esa idea ya podemos por lo menos escribir para una persona. Pero la primera persona que se beneficia al escribir un libro es el propio autor o autora. ¿Y uno cómo hace para, bueno, hablamos del síndrome del impostor, pero yo cómo hago para saber si, voy a darles un ejemplo común, yo soy una persona que trabaja en una oficina, soy la persona que está al frente de la recepción, recibo a la gente, contesto los teléfonos. ¿Yo cómo hago para entender que mi historia es digna de contar? Porque también tiene que ver mucho con eso, ¿no? De que nosotros mismos y nosotras mismas nos creamos que somos seres humanos que tenemos una historia digna de contar y que todas las historias son valiosas. ¿Cómo me encuentro con eso? Pues comienza por pensar con que el libro es un medio de ayuda. Por tanto, cuando uno primero encuentra en su vida oportunidades de mejora, repasando la vida que hemos tenido, qué momentos difíciles hemos tenido y cómo los hemos superado, es ahí donde están las historias. Entonces, la recepcionista podría ver su vida y encontrar qué dificultades ha enfrentado o está enfrentando en este momento y quisiera encontrar una ayuda en contenido que le permita superar ese momento. Y ella puede aprovechar esa oportunidad para hacer el libro, descubrir el camino y compartirlo con los demás. Además que muy pocas veces encontramos el libro relatado por una recepcionista y cuántas recepcionistas quisieran ver su historia plasmada en algo escrito, que creo que también ese es como uno de los puntos para encontrarse con mi historia es digna de contar. Existe demanda. Me gusta mucho pensar en que existe demanda para todos y desde ahí es mucho más fácil encontrarla. Bueno, y una persona, precisamente yo le estaba diciendo a Suani ahorita, ¿cómo así que del mundo farmacéutico y termina editando además un libro hermoso sobre el nuevo, perdón, lo voy a... ¿Cuántas veces has sacrificado tu bienestar por alcanzar el éxito profesional? Pues Suani también se lanzó al agua, decidió editar, pero además... ¿Cómo hace uno para estar en el mundo farmacéutico, salirse de ahí y terminar haciendo un libro que le dice a las mujeres, venga, usted también es capaz? ¿Cómo surgió eso? Gracias, Ginette. Pues mira, este libro para mí es un legado a todas las mujeres que están en el periodo de crecimiento profesional, porque muchas veces nosotras nos enfocamos tanto en el trabajo que nos olvidamos del resto de nuestra vida. Y es parte de mi historia. Y un poco de mi historia es que yo en el 2012 estaba siendo reconocida en México como una de las mujeres más exitosas del mundo corporativo y al mismo tiempo recibo el diagnóstico de una enfermedad, cáncer. Y esto me hizo replantear mi vida y decir, bueno, tengo el poder, tengo la independencia financiera, soy reconocida, pero no tengo lo más importante que es mi salud. Entonces empecé a hacer toda una transformación, un proceso de autoconocimiento, de propósito. Otro tema que hablo mucho acá es del balance de energía femenina masculina, porque cuando estamos en estas posiciones de poder nos enfocamos mucho en la energía masculina, porque la energía femenina es vista en algunos sectores como debilidad y posiblemente la creencia nuestra de que si somos débiles no nos van a dar el siguiente cargo. Entonces, a raíz de eso es que yo empecé a escribir, me encontré con este mentor y ya decidí sacar mi libro, porque quiero prevenir, es un llamado a la reflexión, que muchas mujeres que estamos en estos puestos dejemos este tema de enfocarnos solo en el trabajo y buscar el balance, buscar otras actividades, la familia, los hobbies, no sé, estudiar un poco más, y eso nos va a dar una vida más tranquila y es más, nos va a llevar a un liderazgo mucho más empático, más auténtico. Totalmente. Entonces este es mi libro es una invitación a la reflexión y doy 10 pautas para hacer ese salto de dejar el trabajo en el centro a ponerte tú en el centro y liderar desde tu ser, más ser que hacer. Pero además, Suani, toca un tema muy importante que también lo estábamos hablando antes de ir con ustedes al aire, y es que en el caso de las mujeres, lamentablemente, en las últimas décadas, diría yo, precisamente cuando empezamos a hablar con mucha más fuerza del poder femenino y de los espacios que nos han negado a las mujeres, pues creo que también se empezó a entender mal de qué era lo que teníamos que hacer para poder ocupar esos espacios que siempre han estado negados para nosotras.
y terminamos sacrificando. Entonces, muchas veces pensando que para poder ser exitosas tenemos que sacrificar y entonces tenemos que dejar de lado muchas cosas. Y le contaba yo a Suani que conozco muchos casos de mujeres que hoy están en cargos de poder, que son gerentes de multinacionales, pero que a la par han ido desarrollando dolencias de salud, Claro. porque el estrés, el empezar a enfocarse en yo tengo que ser perfecta para esto y demostrar que sí puedo porque soy mujer, pues nos lleva o a desarrollar un cáncer, o nos lleva a tener una fibromialgia, o nos lleva a vivir atrapadas por la migraña todo el tiempo. Burnout, que ahora es... Completamente. Entonces, el libro me imagino que también nos explica un poco de que éxito no es sinónimo de sacrificio. Exacto, y es que empieces a evaluar qué es el éxito para ti, porque muchas veces el éxito lo vemos en general y la sociedad nos dice, oiga, el éxito es porque ella llegó allá a la cima y es la directora general, y no, muchas veces el éxito es tener un balance de vida. Entonces, esa es otra de las creencias que yo invito a derribar en este libro, es el éxito para cada uno, qué significa, y replantearlo. Que yo creo, Marcel, que esa es una pregunta que deberíamos formularnos todos los días, de cómo gestionamos el éxito y qué es el éxito. El éxito es tener el baloto, el éxito es llegar a ser el gerente o el director de una gran compañía, el éxito es tener la vida perfecta, el novio perfecto o el marido perfecto, la plata perfecta, la figura perfecta. ¿Qué es el éxito? Y yo creo que usted, como mentor, le enseña mucho a la gente de, venga, cómo se conecta con usted para que entienda realmente qué es lo que usted puede transmitir, porque no todas las personas que hablan en público son personas perfectas. Bueno, ninguna, no somos, ninguna de nosotras es perfecta, pero ¿cómo le ayuda a usted a la gente a conectarse con eso y a decir, oiga, venga, no, mi historia puede ser contada, pero además yo cómo me identifico primero a mí mismo o a mí misma para poder convertirme en alguien que cuente? Primero, que yo creo que el éxito tiene que ver mucho con la sensación de realización personal, pero por uno mismo, no tanto por lo externo. Entonces, lo primero que hacemos es que sean conscientes. Suani tiene una historia de vida increíble, ¿no? Y la sabiduría que tiene, que comparte en su libro, no tiene comparación. Y cada libro es único y cada historia también es única. Por tanto, se trata de que puedan atesorar la historia de vida que tienen. Y cuando atesoran esa historia de vida y se animan a compartirla, yo creo que el éxito se da en el proceso. Primero de reconocerlo y de expresarse creativamente o de alguna forma a través de hablar en público o de escribir libros. Soy mentor más de autores que de speakers, pero como mis autores también son speakers, lo que hago es buscar dar información que pueda ayudarles en todo el campo de exposición, porque buscamos que consigan oportunidad. Oportunidad, relevancia y visibilidad para compartir precisamente ese mensaje y ayudar a más personas. Marcel, y así como Suani se encontró en un momento como con esa oportunidad de decir, bueno, listo, yo voy a empezar a escribir desde mi experiencia personal, eso que me ocurrió a mí, pero que seguramente muchas mujeres lo quieren escuchar. Marcel, ¿en qué momento se encontró con se vio a usted mismo de decir, oiga, yo puedo ser mentor? O ¿en qué momento empezó eso? Porque eso no es como que uno se despierta y dice, hoy me voy a convertir en mentor y hoy voy a enseñar a la gente a hablar, sino ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué estaba pasando en su vida cuando se encontró con ese don? Además, porque yo creo que cuando uno tiene esa capacidad de poder darle conocimiento, haciendo un don. Pues esa pregunta es una de las preguntas más difíciles que me hacen generalmente porque me cuesta comentar sobre eso, pero principalmente tiene que ver con una época en mi vida en la cual yo necesitaba un mentor y me di cuenta que no lo encontraba o no la encontraba. Y a través de darle a los demás precisamente ese apoyo que yo necesitaba es que empecé a sentirlo en mí mismo. Entonces yo me volví mentor ayudando a los demás porque yo lo necesitaba. Y de hecho eso me llevó a un aprendizaje muy grande que te lo comentaba informalmente al inicio, que cada libro yo sugiero a mis clientes que lo escriban para ellos o para ellas, que muchas personas se van a beneficiar, pero cada libro es una oportunidad de transformación personal tremenda. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que trabajo con mis clientes es que además de reconocer el valor de su historia y puedan tener cierta organización para compartirla, porque eso se ayuda en el tema del libro, es que sobre todo se puedan concentrar en cómo el libro va a ayudarlos en su vida. Y de ahí todo lo demás fluye mucho más, porque el tema editorial, que ya lo conversaremos más adelante, es algo que aparece y está siempre ahí disponible. Precisamente una persona cercana a mí que tuvo que afrontar unas situaciones muy, muy complejas hace 5 años en medio del COVID, me decía, yo necesito escribir la historia y necesito que alguien me oriente. Y yo le dije, lo primero que tienes que hacer es empezar a escribir, lo primero que te venga a la cabeza.
Y entonces ella dijo, no, voy a buscar un tutorial en YouTube. Y en YouTube obviamente te dicen cómo escribir un libro o ChatGPT, o sea, cómo escribo el libro, hasta ChatGPT te lo escribe. Pero claro, es muy diferente a cuando te dicen técnicamente, arranque por aquí, haga esto, coja esto, a encontrarse con uno mismo. Si en ese momento a la gente que nos está viendo, quienes nos están escuchando, seguramente hay muchas personas que quisieran escribir su historia. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Claro, escribir para uno, pero digo, esto es como dummies para escribir. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? Bueno, yo lo doy en 3 o 4 pasos muy sencillos. Perfecto. El primero, lo insisto porque para mí es lo más importante, el responder a la pregunta, el para qué del libro. Ok. ¿Qué impacto quiero que tenga en mi vida? ¿No? Segundo, ¿qué impacto quiero que tenga en el mundo y en las personas que lo lean? Sí. Y tercero, ¿cómo voy a yo comunicar esta historia que tengo para comunicar de forma que realmente logre transformar a las personas adecuadas? Porque no vamos a todo el mundo. No necesitamos que todo el mundo nos conozca. Solamente las personas adecuadas, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Definimos el para qué, definimos a quién vamos a dirigir la promesa de valor y de ahí se trata de estructurar el contenido. Y yo lo veo como un viaje. Un libro es como un viaje. Cada capítulo es como una parada. Entonces, ¿cuál es la ruta o viaje por el cual quieres llevar a tu cliente o a tu lector ideal en la historia que vas a compartir para que pueda iniciar de repente con una expectativa, con una duda, con una inseguridad y que al final se haya sobre todo empoderado? Porque yo creo que los libros buscan empoderar e inspirar. Sí. La transformación se da a través de la acción y de lo que hace cada persona cada día. Pero si el libro logra inspirarte y quererte dar ese primer paso, después, una vez que rompes la inercia, es mucho más sencillo. Entonces, sería eso. Pero ya las partes técnicas, en verdad, mi sugerencia es estructurar la información de una manera que sea a modo de ruta de viaje. Yo sí sugiero estructurar cada capítulo de la misma forma cada capítulo y que incluya combinación de historias, con enseñanzas técnicas si quieres, con ejercicios de aplicación inmediata, con cierres y con frases célebres de inicio. Pero lo más importante es que cuando tú termines la historia puedas sí contratar, y aquí yo sugiero un profesional, un editor profesional. Sí. Porque por más que uno tenga una buena historia, necesita pasar por alguien que Total. tenga esa experiencia y el proceso que a continuación continúe. Me encanta eso que dice Marcel de que un libro es un viaje porque sí, realmente, independientemente si es de matemáticas o si es científico o si es una novela o si es de cuentos o si es de investigación, efectivamente es un viaje. Y Suani, ¿cómo decidió usted abordar ese viaje desde el dolor? Porque parte del dolor, parte de decir, soy una mujer exitosa, pero qué contradictorio, una mujer exitosa que está afrontando una situación física muy compleja. ¿Cómo se monta en ese viaje y cómo hace que el viaje se le vuelva ameno y no una vaina bien llena de curvas y de abismos? Porque el viaje también puede ser así. Claro. ¿Cómo lo convirtió en algo que realmente fuera reparador y sanador? Bueno, ese viaje fue básicamente el encontrarme con el propósito. Porque cuando yo estaba en este mundo con el piloto automático del poder, posiblemente no veía cuál era mi propósito. Era crecer, tener más poder, más cargos, ser más reconocida, pero no encontraba qué quería yo. Y en ese proceso de transformación encontré que mi propósito era que las mujeres brillaran. Entonces ahí fue donde empecé. Entonces decir, bueno, ¿qué quiero yo? Es que quiero que las mujeres que están en esta etapa de crecimiento no vivan lo que yo viví. Entonces ahí empezó todo el proceso. Tuve también temas de síndrome del impostor. Creo que la pandemia, yo empecé más o menos a gestar el libro desde el 2018-19, pero la pandemia me paralizó. Y luego yo estoy en una comunidad de mujeres que se llama LEAD y allí conocí a Marcel. Entonces ahí volví otra vez a retomar la historia del libro y a decir, yo quiero sacarlo más como dejar este legado y que abrir el camino a otras mujeres, que se puede lograr el éxito, sí, pero teniendo bienestar, sin sacrificar nada. Y eso es lo que yo hice en este viaje. El último día que usted vio la última página del libro, ¿se sintió reconciliada con usted? ¿Se sintió que realmente el viaje había valido la pena o le quedó faltando algo? Sí, me sentí reconciliada, sí. Siempre pienso que uno nunca termina el libro, sí, porque uno siempre dice, oye, le hubiera querido meter esto, le hubiera querido meter lo otro, pero ya era el momento. Creo que Marcel me decía, no, deja el resto para o la siguiente edición o para la segunda parte. Pero sí me sentí muy feliz porque este era un sueño que tenía y el sueño es realidad. Y más estando acá en la feria, pues más realidad, claro, todavía.
pues estamos también un grupo que somos todos, hemos recibido la mentoría de Marcel, se llama Letras con Propósito, y precisamente mañana tenemos un conversatorio, uno a las 5:30 y otro a las 7 de la noche. ¿En qué parte de la Filbo para que la gente que nos está viendo se venga para acá? Exacto, entonces nosotros aquí estamos en el pabellón 3, están 317, nivel 1. Y el conversatorio es mañana, 5:30 a 6:30, en el Salón B, el primer grupo, y a las 7 de la noche en el Salón A, el segundo grupo, de 7 a 8 de la noche. Allá los esperamos. Y ese es mi viaje. Y mi viaje, yo me siento feliz porque si puedo impactar al menos una persona con este libro ya, mi logro ya está cumplido. Entonces es eso. También estoy dando conferencias y aquí también tengo mi mentor. Y bueno, muy feliz de sacar este hijo al mundo. Sí, porque definitivamente los libros pues son un hijo, y para quien no tenemos hijos pues sí que lo son aún más. Marcel, Suani dice algo muy, muy importante, y es que claro, uno cuando termina de escribir, uno dice, uy sí, me quedó faltando algo. A mí me cuesta mucho volver a escribir lo que ya he publicado. En estos últimos meses he intentado con 2 de mis libros, pero como que, uy, no, o sea, no quiero, pero he querido leerlos porque sé que me quedó faltando algo ahí. Y yo no sé si eso es bueno o es malo, porque después termina uno dándose autopalo de, ay, no me quedó tan bien, me quedó faltando algo, no debí haber hecho esto. ¿Eso es bueno o es malo? Yo te confieso que es curioso porque lo más probable es que no falte nada o que nadie se dé cuenta de lo que falta, salvo tú. Exacto. Entonces yo diría que no te preocupes. Pero, por ejemplo, este libro es una edición. Mi primer libro de este es del año 2018, pero este es del 25, porque después de la pandemia se hubieron cambios importantes a nivel de redes sociales, de comunicación y demás, y yo me di cuenta que yo tenía esa sensación, quiero poner mucho más porque ahora tengo mucho más experiencia para compartir, y estaba en la duda de hacer un nuevo libro o de mejorar este, y decidí por mejorar este. Entonces, en tu caso, si quieres hacer una nueva edición, puedes cambiar el 90%, no hay problema. Lo importante es que tú estés feliz con ello, ¿no? Porque... Pero además eso viniendo del maestro, le voy a comprar, le voy a comprar la idea. Y si me permite, Ginette, antes de olvidarme, quería mencionar también a Lead Club, porque el grupo que mencionó Suani, que nos une, se llama Lead Club, bajo el liderazgo de Carolina Angarita y de Betlén Gomila, que les estamos muy agradecidos porque es un grupo que fomenta la sororidad. La mayoría son mujeres, soy uno de los pocos hombres, orgulloso de estar ahí, y que la verdad gracias a ellas también es que se ha podido lograr esto. No quería dejar de mencionarlo. No, me parece muy importante. Y ahora quiero saltar a esa otra parte. Bueno, ya pasamos por la etapa de montarnos en el viaje, de arrancar el viaje, de escribir, de soltar la mano, de conectarse con la historia de uno y decir, listo, esto es lo que quiero plasmar. Terminó de escribir, salieron las 200 páginas, las 300 páginas o las 90 páginas, ¿y ahí qué sigue? Perfecto. Bueno, yo lo manejo en las siguientes fases. Viene la fase editorial, que consiste primero en que un editor revise el libro completo, ¿no? Es importante que el editor antes conozca bien cuál es el propósito de vida del libro, el propósito comercial si quieres, y también que entienda cuál es el estilo de comunicación, porque aquí, felizmente, como tú lo mencionaste, la idea es que se respete lo más posible el estilo del autor o de la autora, y que pueda compartir el mensaje, porque el libro lo que logra es la comunicación y la empatía y sintonía con el autor, sienten que ellos les hablan, entonces realmente que se sientan representados. Lo segundo es la diagramación o maquetación. Importante. ¿No? Que consiste en básicamente los márgenes, la creación del archivo digital. Otro trabajo es el diseño de la portada, donde si te fijas, claro, en todos mis clientes salen con la foto, porque la idea es que conozcan quién les está hablando. No es un tema de ego, es un tema de que sepan cuál es el rostro de la persona que además del nombre les comparte esta sabiduría. Y finalmente lo que en el caso de autopublicación nosotros lo hacemos a través de Amazon. Hay más opciones para la autopublicación, pero Amazon nos ha democratizado muchísimo la opción de publicación de libros. Es muy sencillo. Uno crea los archivos en PDF y en formato digital, uno crea las portadas en formato digital también, simplemente responde algunas preguntas, sube los archivos y en 24 horas el libro está disponible en todo el mundo. En plataforma digital. En plataforma digital y física, porque, por ejemplo, la versión tapa dura que tengo por ahí, yo la imprimí en Amazon. Esta sí la imprimí en Colombia, pero Amazon también te imprime los libros y a los autores se los vende al costo de impresión. Es una maravilla. Entonces, además que Amazon le da a los autores un margen de ganancia bastante interesante y mayor que el promedio de lo que dan las editoriales. Pero esto es una maravilla escuchar eso porque no tenemos conocimiento sobre eso. Y vuelvo al punto con el que había iniciado, y es que muchas veces para la mayoría de autores termina siendo un camino muy largo y muchas veces decepcionante empezar a que te lean y te lean y te lean y siempre te digan no, o sí, pero tiene que ser de tal y tal manera, o tiene que estar enfocado de tal y tal manera.
cómo uno encuentra al final esa manera. Claro, una cosa es la escritura, pero otra cosa es eso, cómo lo presentas, también cómo se encuentra uno con esa parte. Lo que te voy a decir no es muy comercial, pero una vez que pasa por la mirada del editor profesional, el libro ya es algo profesionalmente leíble, o sea, algo que se puede leer y que esté bien. Pero yo invito mucho a mis clientes a que piensen más en su cliente ideal, en la persona con la que quieren trabajar o el lector ideal a quien quieren realmente ayudar, que muchas veces es una versión más joven de ellos mismos. Sí. Y en ese sentido, que le escriban a ellos y que no se preocupen tanto por lo que el mercado pide o lo que dicen que es lo correcto. Ajá. Mientras cumpla con el tema de no tener faltas ortográficas o gramaticales y demás, si el mensaje es poderoso y se conecta con él, adelante. Pero esa es mi mirada, ¿no? Porque si realmente me guío de repente por factores externos, podrían no lanzar el libro, o la estadística podría decir que no va, pero la verdad, si vamos a nichos de mercado sí. o comunidades muy específicas, se conectan. Marcela, ¿cuántos autores ha acompañado? Ya son unos 120 aproximadamente. 120 autores, 120 personas que se montaron al viaje y que pudieron ver publicado y materializado eso que muchas veces tenemos el temor de lanzarnos al agua. En este espacio de lo más top de la Filbo, pues estamos con dos personas, bueno, primero acá con el maestro, el guía, la persona que se ha dedicado también a darle el poder y transmitirle ese poder, primero de creer que cualquier historia o que la historia de uno es digna de contar, pero también algo muy importante y es dar las herramientas para que las personas lo puedan contar, que lo puedan contar de forma hablada, pero también que lo puedan escribir, que muchas veces es difícil. Yo les quiero invitar a los dos, a Suani y a Marcel, a que dejemos un mensaje final en este espacio sobre eso, sobre la importancia de creer en nuestras propias historias y en creer que nos podemos arriesgar a que esas historias las conozcan miles de personas. Claro, pues bueno, de mi parte mi mensaje va a todos y es que el poder de contar esta historia es también un llamado a la reflexión y un llamado al despertar. Y yo siempre termino mis conferencias cree y valora lo que realmente importa en la vida, porque de pronto puede ser muy tarde cuando te des cuenta o una enfermedad o una separación o algo, un duelo, te haga despertar. Entonces, cuántas historias están ahí en el mundo que se tienen que contar y que le sirven a muchas personas para un cambio y para prevenir muchas cosas. Y Marcel, ¿cuál es ese mensaje final? Y gracias por acompañar a 120 autores y los que va a acompañar porque y son, bueno, quiero decirles, los dos, bueno, los suyos sí son super bestsellers. Gracias. Pero gracias por acompañar a todos estos autores y a todos los autores que vendrán, porque creo que cuando uno tiene el conocimiento y se lo queda para uno, pues es no aportarle algo al universo, y yo creo que lo que usted hace, Marcel, es también darle alas a la gente para que pueda hacer el viaje solo, con las alas propias. Todos tenemos derecho a brillar, y mi mensaje para ti sería este: no basta con que tengas una buena historia. No sirve de nada que tengas un gran libro si no lo conoce nadie. Es importante que pienses por lo menos en tres cosas. Lo importante es la relevancia. La relevancia consiste en que tú puedas hacer visible y evidente cómo tu historia, cómo tu mensaje puede contribuir con la vida de las personas. Solo cuando se hace evidente el valor de esta historia, de este libro, es que van a darle la atención que merece. Lo segundo es que puedas estar realmente visible. Si no te conocen, si no saben que existe, si tu historia pasa desapercibida, muchas personas van a perderla, el mundo entero va a perderlo y tú también vas a perder las oportunidades de poder llegar a más personas. Y el tercer consejo es la confianza. La confianza la ganas en tu libro. Cuando tú escribes tu libro y lo haces de corazón y te comprometes realmente con compartir lo que más puede aportarles valor desde la sinceridad y honestidad y autenticidad, pues las personas van a conocerte y van a confiar en ti. Y dentro de eso te invito, aparece en la portada de tu libro. Si es una autopublicación, no te lo pueden impedir. No tengas pena o vergüenza de aparecer al frente, porque cuando estás al frente de la portada saben quién les habla y con eso llegas más fácil al corazón. Ese sería mi consejo. Marcel Verán, mentor de autores, y qué hermoso mensaje, porque sí, uno también tiene derecho a que vean su rostro y a que conozcan su obra. Suani, ese mensaje final sobre las mujeres. Quiero que les envíes un mensaje muy importante a las mujeres, porque además su libro es precisamente sobre el nuevo liderazgo femenino, y quiero hacer énfasis en esto
porque este espacio es de el tiempo y no es hora de callar, y no es hora de callar es una campaña que creamos hace 15 años para decirle a las mujeres que no se silenciaran. Por eso tenemos nuestro violentómetro ahí atrás, recordándoles que siempre hay unas alertas que tienen que tener muy pendientes que pueden terminar en lo más grave, y yo quiero que a las mujeres en particular les envíes un mensaje. A las mujeres que se atrevan a encontrar su poder. Esa es una de las palabras que para mí es muy importante, que se atrevan también a levantar la mano y que se atrevan a buscar ese crecimiento profesional y ese éxito, pero sin sacrificar sus vidas. Maravilloso. Que el éxito no sea sinónimo de sacrificio. A Marcelia Suani, gracias por este espacio. Mañana no se van a perder la charla, por favor, porque aquí van a encontrar también ese ABC de cómo pueden publicar, de cómo pueden encontrar su historia, de cómo pueden escribirla, pero sobre todo cómo pueden lograr que salga al aire. Y más adelante, a las 3:30 nos encontramos nuevamente, porque les tengo el Rincón de los Libreros, que tenemos que seguir abrazando a los libreros también, porque ellos también nos acercan a la realidad y sobre todo a las grandes historias que vienen en el papel. Sigan con nosotros, las palabras del cuerpo, ese es el lema de la Filbo este año, las palabras del cuerpo. Nos vemos más adelante desde aquí, desde el stand del Tiempo e Intermedio Editores. Gracias.